Aún me dan escalofríos al recordar la normalidad de ese día. Fue un día tan común y corriente como cualquier otro que había vivido hasta entonces. ¿Quién hubiera imaginado lo que me esperaba? Ese fue el día en que mi vida cambiaría para siempre. Nunca volvería a ser la misma. Estamos ante un caso de extrema gravedad. ¿Qué es grave? Que no vuelva a cambiar. Lo que hoy quiero es compartir con ustedes 7 hábitos que esta experiencia de vida me enseñó. Que esta experiencia de vida me forzó a aprender con el sincero deseo de que lo que yo aprendí de alguna manera les impacte a ustedes de manera positiva. Quiero compartir aprendizaje de una cuadriplegia superada. A continuación viene una entrevista que no es de resultado, no es de trabajo, es una entrevista de vida. Más que pedirles atención, queremos pedirles que abran el corazón. Esta entrevista les va a tocar la vida como nos la tocó a nosotros. Bienvenido, Fritz Thompson. ¿En qué momento después que estabas en esa situación, y disculpa que use la palabra cuadrapléjico, decides que no aceptas estar en ese estado? ¿Qué es lo que te hizo despertar? Yo tuve, hace casi 20 años, estuve a punto de perder la vida. Mi accidente fue brutalmente violento, me cayó encima una camioneta que pesa 1.8 toneladas. Por favor, imagínense la velocidad que llevaba para brincar del otro lado. A poca velocidad no brinca la camioneta. Súmenle la masa en mi vehículo en dirección contraria, ese impacto se llevó a 20 centímetros, 30 centímetros en mi cabeza. Después del accidente, los diagnósticos médicos eran sumamente devastadores, sumamente fuertes. Mi hermana es neurólogo pediatra, y cuando una persona que te ama con todo su corazón te dice que no hay posibilidades, pues te la acabas creyendo. Y entonces el lograr cambiar esa idea de que mi vida había terminado en términos de plenitud, de que ya nunca volvería yo a gozar de la vida y de que el infierno en el que estaba yo metido sería eterno, fue un proceso, no fue un momento, no es algo que de repente, como decimos en México, te cae el 20 y ya, y todo está bien. No, fue un proceso largo, sufrido, sumamente angustioso. Por más de un año las ideas de suicidarme estaban en la cabeza, ¿no? Debo decir que vivir una cuadriplegia es un término muy complicado en términos físicos, pero es mucho más en términos mentales. De ser una persona a plenitud, de estar a los 33 años gozando de la vida con todo listo para gozar de ella, en un segundo pasas a ser una persona que depende de los demás, que genera lástima, que inevitablemente el mundo te trata diferente a pesar de que tú sigues valiendo lo mismo como ser humano. Y esa sensación de dar lástima es sumamente difícil de asimilar. Y fue un proceso muy largo, queridos amigos, en el que finalmente les puedo decir que en algún momento llegó una idea en la que dije, bueno, ya, está bien, ya voy a vivir cuadripléjico, pero yo quiero que esta historia sea una historia de esfuerzo. Esto no se puede quedar dando lástima, esto no se puede quedar como una tragedia, como una hermosa historia de vida que cayó en desgracia. Esto tiene que ser una historia de lucha, de esfuerzo. Quiero que el mundo me recuerde como un guerrero. Y fue en esos momentos donde yo ya dejé de añorar que las cosas no hubiesen sucedido. Lo que en términos psicológicos es tan importante, que se llama aceptación de mi nueva condición. Yo dije, voy a hacer que se borre la gente de la cabeza el camionetazo y que recuerden para siempre el esfuerzo. Y así es como empezó todo. Fritz, fíjate, es impresionante tu historia y lo que tú narras. A raíz de todo esto, tú te has
convertido en una persona conferencista y hablas muchísimo sobre lo que es la resiliencia. ¿Tú nos podrías comentar de los 7 hábitos que componen la resiliencia? Para ti, ¿cuál es el más importante? Claro que sí, me gustaría comentar que convertirme en conferencista fue un tema totalmente casual. Nunca lo busqué. Simplemente una persona se acercó conmigo y me dice: Fritz, te suplico que tú le cuentes tu historia a un grupo de alumnos. Y así empezó todo. Al día siguiente me presenté y simplemente conté lo que yo había vivido. Gustó, y desde ahí he estudiado la resiliencia a fondo, Francisco. ¿Por qué? Porque a mí me intrigaba una pregunta: ¿por qué ciertos seres humanos se recuperan de los golpes de la vida y por qué otros se vienen abajo? ¿Por qué unos caen en depresión? ¿Por qué unos simplemente se llenan de rencor, de resentimiento y no son capaces de superar sus problemas? Y yo me di cuenta en el proceso de especializarme en resiliencia que todas las personas resilientes hacen ciertos hábitos, no solo 7, yo he identificado 26 que puse en mi último libro que se llama Resiliencia Siempre Se Puede, ¿sí? Este libro es un manual, digamos, en el que yo resumo todo lo que aprendí, no solo en mis 3 años de hospital, sino también en la parte teórica de qué es lo que hace una persona para salir adelante. Debo decir que la resiliencia no es una característica, que es un concepto muy mal entendido, ¿sí? Es que dicen: ay, es que a ti te enseñaron, es que, mira, yo no soy como tú. A ver, eso no es cierto, es falso. Todos somos resilientes. La resiliencia es un proceso. Y si uno hace una serie de pasos perfectamente determinados, uno acaba finalmente superando sus problemas, que esa es la definición básica de resiliencia, la capacidad del ser humano para regresar a la plenitud. Por ejemplo, yo quisiera hablar ahorita de la flexibilidad de pensamiento. Si uno tiene un concepto estrictamente rígido de la vida, va a ser muy difícil que uno se sobreponga a las adversidades. ¿Qué quiero decir? Si yo vivo con el concepto que vivir en pareja es la única manera de ser feliz, el día que enviude, el día que termine mi relación, el día que no tenga al lado a mi pareja, va a ser una catástrofe. Pero si yo entiendo que la felicidad se puede alcanzar tanto en pareja como en soledad, entonces la resiliencia se posibilita. Después de haber vivido lo que te pasó, ¿qué fue para ti ver un hijo? ¿Qué significó ese momento en el que ves por primera vez ese ser? Tu pregunta es sumamente importante, Eric, porque a mí me lleva a hablar de otro de los grandes pasos del proceso resiliente, que es tener un porqué en la vida, una razón, que nuestra vida tenga sentido. Les comparto que dentro de mis momentos de desequilibrio emocional, donde el deseo de suicidio era prácticamente diario, donde todas las noches oraba, recibí por mucho tiempo terapia psicológica. En la terapia psicológica me presentaron a una persona y a un libro que cambiará mi vida para siempre. El doctor Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Dicho de manera sumamente breve, el señor Frankl se da cuenta de que todas las personas que sobrevivían en un campo de concentración se debía a que tenían un porqué. ¿Qué quiero decir? Pensaban que a su esposa no la habían agarrado, que los niños habían escapado, que la mamá estaba bien y que ellos regresarían a cenar sopa de cebolla a Polonia al terminar la guerra. Para que quede claro la cronología de los eventos, que cuando yo estoy hospitalizado y cuando yo estoy en rehabilitación, mi hijo no existía. En ese tiempo, mi porqué fue mi gente, mis amigos, una cantidad impresionante de gente que se vuelca en apoyo. Nadie me podía ayudar, pero todo el mundo estaba así. Afuera de mi habitación había fila para pasar a verme. Aparecieron de la nada amigos que yo tenía años de no ver, amigos de la primaria, amigos de todos lados, compañeros de trabajo, obviamente mi familia, encabezados por mi adorada madre, en paz descanse, y por mi hermana, que se vuelcan en ayuda.
Y muchos de ellos sufrían y sufrían intensamente. Hoy que yo tengo un hijo, yo no puedo imaginar el sufrimiento de mi madre al verme cuadripléjico. Y entonces yo me dije, a ver, mi vida se echó a perder, esto ya no tiene salida. Pero mi gente tiene que volver a la bendita normalidad. Entonces, en el momento en que yo entendí que las personas que tienen una razón para vivir encuentran el cómo vivir, yo me revolucioné como paciente. Les puedo decir que yo llegué a hacer 14 horas de ejercicio al día. Hoy me queda claro que si yo no hubiera tenido un porqué, no hubiera encontrado la fuerza física, mental y espiritual para hacer esos niveles de ejercicio, porque que quede claro, no fueron 14 horas un día, eran 14 horas diarias, sin sábados ni domingos. Yo hacía 1800 abdominales antes de ir a desayunar cada mañana. Y yo no dedico este esfuerzo a mi persona, se lo dedico a mi gente. Y por ellos fue que me convertí en la persona más obsesionada que se pueden hacer con mi terapia. Repito este punto que me resulta importante. Yo no hubiera logrado hacer los niveles de ejercicio si yo no hubiera tenido un porqué en la cabeza. Hoy tu hijo es tu porqué, y cuando haces tus triatlones, tú llevas el nombre de él en la camisa. ¿Cómo le cuentas a tu hijo ese episodio? Con el paso de los años y el nacimiento de mis hijos, mi nuevo porqué se vuelve Stefan, que es mi adoración, es mi porqué, es mi razón de existir. Yo literalmente le dedico la vida a mi hijo, no solo mis triatlones. Y como podrán ver más adelante, y como bien dices, Eric, si me puse su nombre en mis camisetas, es con toda la intención de que mi hijo se lleve un mensaje de vida que yo trato de transmitir. Los seres humanos somos mucho más capaces de lo que nosotros mismos nos permitimos pensar. Muchas veces cuando llega la adversidad a nuestra vida, la idea que te viene a la cabeza de bote pronto es, a ver, esto ya valió, no puedo. Esto es más fuerte que yo, de aquí no hay salida, y etcétera. Ideas falsas, erróneas, creencias totalmente injustificadas. Y nadie nos ha enseñado a pensar en términos grandiosos de nosotros mismos. Nadie te enseña a programarte el yo puedo, el soy imparable, soy incansable, soy más grande que mis problemas, mis capacidades para solucionar mis problemas son mucho mayores de las que necesito para enfrentar tal y cual problema. Y eso es realmente una tragedia. Y ese es el mensaje que yo le trato de dejar a mi hijo, que a mí me dijeron que nunca iba a caminar y he terminado 6 triatlones. Y que él entienda que la esencia de la vida es belleza, vivir es una maravilla, es un privilegio estar vivos, ¿sí? Pues sin embargo la vida trae caídas, pero lo que no se vale en la vida, no se vale, es perder la pasión por la vida a raíz de uno de estos golpes. Fritz, qué maravilla lo que comentas. Justamente acabas de hablar de tu hijo, del porqué, y yo creo que dentro de tus hábitos está ese un sentido de vida. ¿Qué le dirías a una persona que perdió ese sentido de vida? ¿Qué le recomendarías? Y no solo a la persona que lo perdió, sino a los que están alrededor, que quieren ayudar a ver si esa persona entiende el valor del sentido de la vida. Los expertos en el tema de sentido de vida, que esto se llama logoterapia, dicen que la solución cuando una persona pierde su porqué es encontrar uno nuevo. A ver, ¿qué pasa cuando uno pierde un hijo? ¿No? Uno de los golpes, a mi entender, más terribles y brutales de la vida. Pues bueno, muchas personas, obviamente no es que sustituyan al hijo, pero aquella razón que haya provocado la desaparición de esa persona se vuelve motivo de inspiración. ¿Qué quiero decir? La manera más efectiva de lidiar con el dolor de una pérdida de nuestro sentido de vida es haciendo algo de tal manera que esa pérdida tenga valor, tenga sentido. Yo considero que una tragedia es cuando pasa una adversidad
y esa adversidad no sirve para nada. Pero cuando los seres humanos le damos utilidad a nuestros eventos negativos, entonces no son tragedias, son experiencias de aprendizaje. Así veo yo mi accidente y así ese mismo mecanismo mental, psicológico, es el que se usa para restituir el porqué en la vida. Si yo tengo algún tipo de desgracia y yo soy capaz de transmitir mi aprendizaje, mi experiencia a personas para que su propia adversidad sea más fácil, la puedan manejar mejor, entonces toma sentido el sufrimiento. Y cuando el sufrimiento tiene provecho, ya sea para uno mismo o para terceros, ese se convierte en nuestro nuevo porqué. Fritz, ¿tú eres religioso? Yo fui educado bajo la religión católica, pero yo soy creyente por convicción. Así es como me describo. Uh-huh. Yo considero que la fe es una parte básica, elemental de la resiliencia. Antes de que me puedan dar el argumento de que, bueno, una persona que no tiene una creencia religiosa, que es atea, está condenada a no ser resiliente, la respuesta es no. La fe, uno la puede tener en uno mismo, uno puede tener fe en la vida, uno puede tener fe en la capacidad de ver lo que no es visible, de sentir lo que no es visible, ¿no? Uno puede tener fe en sí mismo de terminar un triatlón. A ver, estrictamente no me he visto terminar el triatlón, pero yo estoy confiado de que va a suceder. Eso es tenerse fe a sí mismo. Y la fe tiene un mecanismo sumamente fortalecedor del ánimo. Yo le he preguntado a todos mis médicos por qué camino, nadie ha dicho la misma respuesta. Unos dijeron, te operaron muy bien, te operaron muy rápido, fuiste un paciente extraordinario. Cuando todo el mundo da opiniones y nada coincide, es que nadie sabe, ¿no? Cuando la razón no te alcanza para explicar los eventos dentro del mundo terrenal, entonces la espiritualidad toma un papel muy importante. Yo no puedo estarle pidiendo a Dios que me levante de mi cuadriplegia cuando yo estoy tirado en una hamaca sin hacer nada. Yo no puedo pedirle que me ayude a tener éxito si yo no hago mi parte. Mi eslogan como conferencista es si tú haces tu parte, ojo, tú haces tu parte, con eso empieza todo, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Así es la frase con la que yo resumo mi historia y con la que yo resumo mi entender de la vida. Yo empiezo haciendo todo lo que está en mis manos para que las cosas salgan. Y una vez que yo he hecho, ya le encargo el resto de los favores a quien ustedes gusten, a Dios, al universo, a la Virgen, etc. Salud, Fritz. Salud. Sí. Un placer estar con ustedes. Salud. El placer es nuestro, Fritz. Tal vez esto suena sencillo, pero si te llevo a una situación hipotética donde alguien despierta, se encuentra en una situación como esa o adversa, ¿cómo tú le mostrarías que hay luz? La resiliencia tiene como principio el trabajo de pensamiento, ver distinto la vida. Yo puedo argumentarles de tal manera que nadie me pueda contraargumentar nada de que mi accidente fue una tragedia. ¿De acuerdo? Una persona en plenitud, 33 años, la vida se interrumpe, una catástrofe en términos, ya dije, todos los ámbitos de mi vida se vienen abajo. Pero también les puedo decir, y les puedo argumentar perfectamente, que mi accidente y mi cuadriplegia fueron una gran bendición para mí y para muchas gentes. ¿Qué quiero decir? La cuadriplegia me enseñó en términos muy simples, para no extenderme mucho, a disfrutar la vida. Cuando uno está sentado en una silla de ruedas, es cuando entiendes que moverte es un privilegio, entiendes que ver es un privilegio, ¿no? Si no me creen, pregúntenle a un ciego, ¿no? Y todas esas cosas maravillosas que somos los seres humanos, desde ir al baño, desde levantarte en las mañanas, todas esas cosas que yo llamé mi lista de bendiciones y que uno no valora,
no las valoras porque naces con el paquete de bendiciones, naces viendo y naces moviéndote, y naces con una cantidad fabulosa de sensaciones en el cuerpo. Este accidente a mí me enseñó a valorar la vida, a ver otra perspectiva, a disfrutar un día soleado, a levantarme en la cama, así esté cansadísimo, así lo que ustedes quieran, ¿no? Entiendes y recuerdas el tiempo que no te levantabas de la cama. Uno puede decir y argumentar que esta pandemia es una catástrofe para la humanidad y se puede sin problema, pero también uno puede decir que es una gran bendición para todos nosotros. A ver, si nosotros no salimos más sensibles, si no entendemos de que todos somos iguales, ¿no? Ahorita que está de moda todo este tema de racismo, etcétera. Si no entendemos que debemos de ser mejores seres humanos con nuestros semejantes, si esto no nos hace más nobles y menos competitivos. En la vida vivimos los seres humanos con un inexplicable sed de almacenar el tener, ¿no? Pensamos que el tener y el ser felices van de la mano y no entendemos que eso no tiene nada que ver. Pregúntale a un cuadripléjico cuánto paga por caminar, ¿sí? A ver si el tener sirve en la vida para ser feliz. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Si nosotros podemos, de alguna manera, reenfocar todas nuestras experiencias, nosotros saldremos adelante. Muchas gracias, Fritz. Muchas gracias por tus aprendizajes, por tus enseñanzas, nos la tomamos en serio. Un placer. Sí, agradecemos haberte conocido. Gracias. Y que viva México, Fritz. Gracias. Que viva todo el planeta, a gozar la vida. Un placer conocerlos. Gracias, hasta la próxima.